Oh, bueno, después de la aparición de la fotografía, o una serie de pintores franceses y también alemanes, etcétera, casi todos ellos europeos, deciden que ya no van a seguir pintando como la academia. Decía, ¿para qué si existe la fotografía? Entonces empieza el impresionismo, pero es un movimiento muy fuerte en el cual el dibujo y la figura pierden y gana la forma y la luz. La forma y la luz, ¿por qué? Porque es la impresión de un momento nada más, aunque no esté todo perfectamente hecho y todo, eso no importa. Lo que importa es la impresión, la luz, la forma, el carácter de las pinceladas. Eso es el impresionismo. Y hay muchísimos pintores. Claro, que cuando el impresionismo llega a América, a Nueva York, entonces no es aceptado. Cuando llega a México, no es aceptado, que es donde entra el abuelo, don Francisco de P. Mendoza. Porque él pinta todos sus cuadros como fotografías inmensas. Díganos, licenciado. Bueno, las pinta como una fotografía, sin embargo, con un colorido fuerte, intenso, con mucho contraste y con con las características del impresionismo. Bien, pues al pintar estas batallas, al mismo tiempo los gobernantes pues ponían a mi abuelo a que pintara los retratos de sus familias. Entonces hay muchos retratos, pero eso sí, pues, están en casas particulares. Ahí tenemos, ahorita estamos viendo el estudio que montó mi abuelo. Es una fotografía interesante donde está mi abuelo en medio, sentado en un sillón, y en la parte de atrás está aquel cuadro del castillo de Chapultepec que mencioné hace unos momentos. Ese es el cuadro. Es un cuadro mural. En esa fotografía pues pareciera como que está en una accesoria viendo la entrada de Porfirio Díaz, el abuelo. Y esta fotografía me hace recordar, y quiero compartir con ustedes algo emocionante de mi vida. Cuando yo era muy pequeño, en el sótano de la casa de mi abuela, la viuda de mi abuelo, el pintor Francisco de P. Mendoza, estaban todos esos arreos militares que le mandaban a mi abuelo, unas veces prestados y otras veces los dejaban ahí, se los regalaban, para que pudiera pintar con fidelidad no solo los arreos militares de las cabalgaduras, por ejemplo, sino también de las carretas, los cañones, las empuñaduras de las espadas, los escudos, los uniformes. Y por lo tanto, cuando yo tenía 10 años podía entrar a ese sótano y convertirme en un general, sí, lo mismo francés que revolucionario, y botas, y había fusiles. Estos cuadros son de diferentes batallas y que están en diferentes museos. Cabe mencionar que hay cuadros, por ejemplo, actualmente se están buscando muchos cuadros de mi abuelo, porque hay datos históricos registrados de esos cuadros que son del centenario y el bicentenario. Sin embargo, no están en su lugar. Es la batalla del 5 de mayo. ¿Ese dónde está? En el castillo, en el Palacio Nacional. ¿Ese es el que vamos a ver? Vamos a verlo en el grito de independencia. Licenciado, este cuadro sí los firmaba no sé, tú me has dicho que se firman cada cuadro. Claro. ¿El maestro los firmaba? Sí, claro. Todos están firmados con el nombre de Francisco de P. Mendoza. ¿Este cuadro? Este cuadro es de mi abuelo dando clases en Bellas Artes y con un grupo de alumnos. Creo que son 2 muchachos. Este cuadro, bueno, estas son fotografías en blanco y negro de los cuadros, no son así en sepia o blanco y negro los cuadros, obviamente, pero son las fotografías originales, y no he podido conseguir
ni la ubicación de todos los cuadros, ni los permisos correspondientes para sacar las fotografías de los cuadros que están, por ejemplo, en la Defensa Nacional. Este cuadro que estamos viendo se llama La hija del jardinero, y en los periódicos de la época podemos ver cuando relatan la habitación que les hicieron al presidente John Fitzgerald Kennedy y a su esposa cuando vinieron a México. Les pusieron de decoración ese cuadro. Ese cuadro es propiedad de Bellas Artes. Qué bueno. Que está precioso. Ahora, esos cuadros él los vendió. Sí, sí. Por ejemplo, este cuadro fue un cuadro que le encargó la familia Bringas. La familia Bringas era una familia mexicana que vivía en París y que fue mecenas de mi abuelo. Le compraba todo lo que necesitaba vender mi abuelo. Y entonces le encargaron a Romeo en la tumba de Julieta. Y ahí está en una forma etérea Julieta y muriendo Romeo. Ya Julieta está elevándose después de la muerte. Ese cuadro es la muerte del último rey michoacano, Calzoncin, que no se llamaba Calzoncin. Calzoncin era un título que se les daba. Y este cuadro, como muchos otros, más de 50 cuadros grandes, le encargó el general Lázaro Cárdenas a mi abuelo. Hay varios retratos de Lázaro Cárdenas y a toda su familia la pintó también. Y este es un tríptico, el tríptico que mencioné antes. Qué lástima que no se tiene a colores. Ya tengo una fotografía a colores, la acaban de sacar hace 2 días. La familia propietaria de ese tríptico me dio permiso de sacar la fotografía. Es la entrada, en el centro, la entrada triunfal a la plaza de Chihuahua de Francisco y Madero con su Estado Mayor. A la izquierda es el instante de la revuelta, de la revolución, de la guerra, y el lado derecho es la entrega de la plaza por el general que defendía la plaza, que está en el cuadro del lado izquierdo, en la parte inferior derecha. Licenciado, ¿cuánto miden aproximadamente estos cuadros? ¿Son murales todos? Los tres juntos, ese tríptico anterior, los 3 juntos son de 8 metros y de alto son 2,20. Entonces los cortaron y quedaron pues de 1,80 por 2,20 cada parte. Ajá. Por eso le llaman tríptico. Sí. Ah, ya. Ese cuadro lo pintó mi abuelo poniendo solamente una línea como un marco entre una escena y otra, y así iba a ser el cuadro. Pero después le pidieron que lo recortara porque era muy difícil transportarlo y no podía entrar a donde lo iban a poner, que era en la sala de cabildos de Chihuahua. Y nunca llegó ahí porque mataron a Francisco Madero. Válgame. ¿Y cuánto? Bueno, no creo que se sepa, pero un cuadro de él no se tiene ni idea de cuánto, digo, pues ¿Podría costar? Costar, sí. Bueno, en realidad, a ver, voy a hacer un paréntesis y ahorita contesto esto. Ahí está pintando ese cuadro 2 de abril y como muestra, bueno, él tenía modelos ahí. A la izquierda se ve un soldado que está posando para él, para que él pueda pintar con exactitud lo que tiene que pintar en su templete, porque era alto y grande. Voy a agregar un detalle. Se pinta y se prefiere pintar con un modelo en vivo, o sea, con un ser humano en vivo y con modelos en vivo, porque la fotografía como modelo aplana. Y aparte es una interpretación ya de la fotografía de un ser humano. Entonces se prefiere, para que tenga los volúmenes perfectos, toda una escala perfecta, siempre que sea un ser humano el que posa para un cuadro. Ah, mira, qué buen detalle. Bueno, pues así, con esa explicación, podemos redondear la razón de por qué mi abuelo... Eso es sensacional.